Eduardo Camavinga se ha convertido en un fenómeno mundial que ha acaparado en los últimos meses el interés de grandes clubes, entre ellos el Real Madrid. Hoy vamos a analizar si podría encajar en el conjunto blanco. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Antes que nada os recomiendo que os suscribáis, le deis a la campanita para estar informado de todo lo que rodea al fútbol galo. Hoy, como hicimos el otro día con Axel Torres, vamos a traer a un invitado de lujo, Álvaro Benito, uno de los mejores analistas de este país, comentarista de la Liga en Movistar Plus, y vamos a hacerlo para hablar de Eduardo Camavinga, un centrocampista que ha roto todos los récords esta temporada del fútbol francés. Se ha convertido en prácticamente un fenómeno mundial, está acaparando el interés de grandes clubes y hoy tenemos que analizar si realmente Camavinga está capacitado para jugar en el Real Madrid o todavía es pronto para hacerlo. ¡Vamos allá! Pues como os he dicho al principio del vídeo, hoy vamos a traer a un invitado de lujo al canal, comentarista de Movistar Plus. Bienvenido, Álvaro Benito, al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Vamos a hablar hoy de un futbolista que está en boca de todos en los últimos meses, ¿no? No era muy conocido hace un año porque prácticamente acaba de debutar. Es un chaval, tiene 17 años. Obviamente hablamos de Eduardo Camavinga, pero bueno, Álvaro, tú has sido jugador, tú has sido un jugador prometedor y creo que estarás de acuerdo conmigo en que con estos jugadores, a pesar de que son muy buenos en un contexto determinado, no hay que ir muy rápido con ellos porque al final la presión puede acabar con sus carreras. Bueno, hay muchos factores que influirán en que este chico pues lleve su carrera a unas cotas más altas o no tan altas. Lo que sí está claro es que cuando un chaval tan joven es capaz de ya demostrar rendimiento en el fútbol de alto nivel, porque la primera división francesa ya no es una liga de las más top, pero es una buena liga con mucho nivel y significa que el chico tiene muchas capacidades. Ahora, obviamente, pues dependerá de muchos factores, de sus entrenadores, de su mentalidad, de su capacidad para mejorar, del equipo en el que caiga, en el que se desarrolle. Pues todas estas cosas tienen que ir de la mano para que se convierta en un jugador pues, de máximo nivel europeo, ¿no? Pero lo que ha demostrado siendo tan joven ya es muy importante. Por eso yo creo que si se le cuida bien, que si él toma buenas decisiones y sobre todo, yo insisto siempre en la mentalidad de los chicos jóvenes. Para mí es porque cuando aterrizas tienes la sensación como que has llegado a la meta, porque yo tuve esa sensación también, ¿no? Como, he llegado a primera división, es como el sueño de mi vida. Pero es que es solo el comienzo, ¿no? Es el comienzo de tu carrera y todavía tienes muchos pasos que dar como en la mejora como futbolista, ¿no? Entonces es muy importante tener esa mentalidad todavía de decir, bueno, es que soy muy joven, tengo que estar hasta los 23, 24 años, luego también se puede mejorar. Yo soy de los que piensan que el futbolista puede mejorar siempre, pero obviamente en estas edades tan jóvenes, chicos tan jóvenes, pues tienen todavía que incidir mucho en la mejora. Vamos a hablar de un poco el contexto, ¿no? ¿Por qué ha aparecido? Porque no es una aparición cualquiera, no es una aparición de los últimos años. Ha habido pocas apariciones como la suya, quizá la de Mbappé o Ousmane Dembélé, la de Mbappé mucho más prolongada, pero no es una aparición cualquiera. Él debuta como titular en Liga Francesa la temporada pasada ante el Mónaco en un partido en el que ya empieza a mostrar cosas interesantes porque el Rennes iba ganando 2-0 y cuando él se va del campo empata el Mónaco a 2. Ahí ya te dice mucho de la importancia que empieza a coger en el conjunto bretón, pero cuando se va a conocer realmente es esa temporada, ¿no? Un partidazo que hace ante el PSG, un partido tremendo, jugando de centrocampista en el que el conjunto parisino no puede con él, acaba ganando el Rennes 2-1, él da la asistencia del segundo gol, pero es que también hace otra exhibición contra el Olympique de Lyon y en el campo del Lyon. O sea, estamos hablando de un chico que con 17 años, incluso 16, está mostrando una personalidad impropia de un chaval de su edad. Hay una cosa, Andrés, que es clave. Tú analizas casi todos los futbolistas que son capaces de debutar muy jóvenes y te diría que el porcentaje cercano al 100% son atacantes. Sí. ¿Por qué? Porque no requiere de tanta responsabilidad el puesto de atacante, ¿no? Tienen más que ver con el talento, la imaginación. Entonces, bueno, eso no está tan ligado a la madurez. Hay otras capacidades que sí que están más ligadas a la madurez. Es muy difícil ver debutar a un central con 17, 18 años. Por eso sorprendió lo de Ligt en el Ajax, ¿no? O un portero. Por eso sorprendió en su día lo de Casillas. Y estamos hablando lo mismo de un medio centro, ¿no? Ya veremos si su carrera acaba siendo más de volante o más de que luego hablaremos o de medio centro como único medio centro.
pero no es habitual que un chico tan joven tenga la capacidad de asumir pues, todos los riesgos y las responsabilidades que tiene una posición tan clave en un equipo y de que tiene que ver mucho con la madurez, ¿no? Yo que siempre pienso en ese jugador como un jugador con mucho pozo, con mucha comprensión de lo que necesita el ritmo de partido, el tiempo de partido, en función del resultado, de si está sufriendo el equipo en ese momento, si necesitas dar un paso hacia adelante porque ves debilidad en el rival. Todo eso lo tiene que medir un mediocentro. Por eso es tan difícil ver a un jugador tan joven rendir con eficacia en ese puesto y lo está haciendo. La verdad que está sorprendiendo. Quizá en Francia es unas ligas donde los jóvenes con 17, 18 años tienen más facilidad para debutar. No es lo mismo debutar en España, donde el nivel es altísimo, que en Francia, donde cuando ya tienes 17, 18 años empiezas ya a jugar con el primer equipo. Pero bueno, ahora ya el punto clave es aquí, el segundo que te planteo, Álvaro. ¿Cuál es la posición ideal de Eduardo Camavinga? Porque hay que contextualizar un poco en qué sistemas ha jugado, porque empezó la temporada de Rennes jugando con 3 centrales y él de pivote puro ahí, pero no es lo mismo jugar con 3 centrales, que si pierdes el balón en una zona comprometida va a tener superioridad el equipo en la transición del rival, que con 2. Cuando ha jugado con 4 defensas, el Rennes, él ha jugado en doble pivote, no es lo mismo, porque él jugaba en la base cuando tenía 3 centrales por detrás, más arropado, pero ha jugado en varios sistemas. Y ahora con la llegada de Ensonsi, que estuvo en el Sevilla, está jugando más liberado en campo rival. Pero ¿cuál es la posición ideal? Yo creo que es un jugador mixto, ¿no? Un centrocampista mixto que puede jugar de pivote defensivo, aunque es cierto que con un escudero por detrás, o pisar campo rival en conducción, porque tiene una conducción muy poderosa. A ver, yo lo veo más como un 6. Sinceramente, más que como un 5 a día de hoy. Luego, al final, la edad, los años y la comprensión del juego, pues seguramente logre dominar la posición de 5. Tú lo dices, jugar con 3, estás equilibrado, ¿no? No tienes que dar ese equilibrio, te puedes permitir descolgarte porque siempre tienes 3 por detrás en el equilibrio defensivo, ¿no? Y luego, cuando tiene otro pivote al lado, otro medio centro al lado, pues se puede permitir cabalgar más hacia adelante. Yo creo que además que sería un poco coartar sus cualidades, por lo menos las que ha ofrecido al momento, ¿no? Que yo creo que es un jugador con la capacidad de batir líneas, que tiene muy buen primer control, ¿no? Que tiene buena conducción, incluso que tiene un gran desplazamiento largo. A mí es una de las cosas que yo no le he visto tanto como tú, pero ya no hay casi mediocentros que de repente haga, ¡pum!, venga, 40 metros al otro lado, ¿no? Es un jugador que tiene gran desplazamiento en largo. No lo sé, veremos dónde progresa como jugador, pero yo creo que sus cualidades están más en poder cabalgar, ¿no? En poder conducir, en poder batir líneas, tener esa movilidad, obviamente ayudar en la construcción del juego, pero yo siempre veo, por ejemplo, intentando ponerle la camiseta blanca, tal y como juega el Real Madrid, las responsabilidades que tiene Casemiro, es que Casemiro es un apagafuegos, es un especialista en apagar fuegos, es el jugador del Real Madrid que entiende mejor dónde tiene que ayudar, dónde están los espacios donde tiene que ayudar, sobre todo en el equilibrio de los laterales cuando suben, a la hora de las ayudas laterales. Así que de momento yo creo que esa posición no le veo siendo tan especialista, ¿no? Como es Casemiro. Por eso en un Real Madrid donde juega con 7 futbolistas por delante de la pelota casi siempre, donde los retornos pues no son los deseados, pues es un jugador que tiene que ser, en mi opinión, un especialista defensivo. Estamos hablando de un chico de 17 años, por lo cual puede llegar a dominar la posición. De hecho, Fernando Redondo no empezó siendo medio centro defensivo. En el Tenerife jugaba casi más como de enganche. Casemiro en el comienzo de su carrera también era más atacante que lo es ahora. Luka Modric, que nunca ha llegado a ser un 5, pero era un media punta fino de calidad y al final ha acabado siendo un volante. Toni Kroos era un media punta al principio de su carrera y ha terminado siendo un volante. Quiero decir que los jugadores al final con los años van adquiriendo esa capacidad de dominar otras funciones dentro de su fútbol, de sus cualidades. Yo creo que lo puede hacer, ¿no? El día de mañana, pero hoy le veo como un jugador más dinámico que posicional. Totalmente de acuerdo. Bueno, también la posición de pivote requiere ese instinto básico, ¿no? Porque, bueno, yo cuando jugaba de mediocentro, que no he llegado a tanto, pero sí es cierto que los pivotes defensivos teníamos que tener como un instinto básico, ¿no? Para leer a dónde iba la jugada, ¿no? Y eso quizá se va cogiendo con el paso del tiempo y a lo mejor con 17 años no eres igual de maduro para leer la jugada que con Carlos Enrique Casemiro, que tiene ya 26, creo que tiene, y obviamente tiene mucha experiencia. Eso también se adquiere con el paso del tiempo. Sí, incluso es un talento, ¿no? El disfrutar de
de dónde tienes que ayudar, de cortar una contra del rival, incluso hablamos de un jugador que tiene que ser duro. O sea, pienso en los mejores del mundo en esa posición, en Sergio Busquets, en Casemiro, que para mí quizás están un pasito por delante del resto, y son dos jugadores que en fase defensiva son muy agresivos y que sus acciones son de ir al límite, porque si son superados, el equipo va a tener muchos problemas en transición del rival, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Al final, los años, si tienes capacidades y si tienes interés por aprender la posición, cuantas más posiciones seas capaz de dominar, muchas más posibilidades tienes de ser importante en un equipo tan grande. Si es que da el paso, y como parece ser que sí, que sus próximos pasos van a ser hacia un equipo grande. Entonces, tienes que aumentar tus posibilidades de éxito, porque la competencia es brutal en un equipo como el Real Madrid, por ejemplo. Creo que ya me has respondido a la pregunta, pero bueno, el tercer punto del vídeo era que si encajaría un poco como 5. Tú lo ves más como 6, pero claro, también aquí hay que jugar un poco con las estadísticas, que son muy engañosas, a veces, para bien y para mal. Porque, por ejemplo, Eduardo Camavinga es el jugador de Europa que más tackles con éxito tiene por partido. Pero claro, eso hay que también analizar en qué zonas los hace, porque no es lo mismo hacer un tackle a 50 metros de tu portería que a 20, donde hay más riesgo, ¿no? Entonces, es un futbolista que yo creo que está en un punto intermedio entre Casemiro y a lo mejor un media punta, y yo, sinceramente, le podría ver en algún contexto determinado supliendo a Casemiro, pero por naturaleza se ve que es un jugador que mira más portería rival que la suya propia. A ver, yo me he informado, porque el que está en el cuerpo técnico de Robert Moreno es su segundo entrenador, Dani, es íntimo amigo mío. Entonces, cuando supe del interés del Real Madrid, pues como él se tiene analizadísimos a los rivales y a todos los equipos, que es un enfermo auténtico, y me comentó que realmente el chico tiene talento defensivo. O sea, que es muy poderoso a la hora de robar y muy intuitivo, pero que todavía es un poco desordenado. Y ese orden es normal, que si tiene 17 años, ¿no? Ese orden te lo da incluso hasta conocer a tus compañeros, ¿no? Casemiro seguramente al paso de los años ya sabe quién retorna más, dónde tiene que ayudar, en función de cómo está posicionado el ataque de sus compañeros, ¿no? Así que bueno, si tienes el talento, y ya te digo, las ganas de aprender, el día de mañana le podemos ver como 5. Yo creo que el Real Madrid más necesita ese jugador. O sea, necesita un recambio para Casemiro, que no puede jugar 45 o 50 partidos cada temporada. Y si a lo mejor, oye, hablas con él y le dices, mira, vas a alternar a 2 posiciones hasta que el día de mañana, dentro de 3 temporadas, como no hay prisa, siendo tan joven, pues puedas dominar la posición, fenomenal, ¿no? Yo te digo que tenemos ejemplos muy claros. Fernando Redondo no era mediocentro. O sea, todo el mundo tenemos el recuerdo de Fernando Redondo brillando y dominando en Europa con el Real Madrid, donde hizo auténticos partidazos en Champions como único mediocentro. Y era un jugador que en Argentina era un mediapunta, incluso ya te digo, en el Tenerife tenía libertad para sumarse al ataque y luego acabó dominando la posición. No me parece un impedimento, siempre y cuando tengas el talento defensivo, que hay que tenerlo. De hecho, hay mucha gente que le compara a Camavinga por movimientos. Obviamente es una osadía, ¿no? Pero le recuerda bastante a Redondo por movimientos. Bueno, vamos con el cuarto punto, Álvaro, que obviamente todos los jugadores, si no te llamas Leo Messi, tienes que tener algún defecto y más cuando eres muy joven, ¿no? Entonces, estamos hablando de un futbolista que yo lo que le he visto es que tiene, por ejemplo, es muy impulsivo, ¿no? Es muy impulsivo defensivamente hablando, le gusta muchísimo meter la pierna, quizá no temporiza, y eso a lo mejor en la posición de 6 le puede perjudicar, porque para ser centrocampista defensivo, ya no te hablo en el Real Madrid, hay que tener una temporización y un timing perfecto. Y también lo que le veo es que abusa bastante en ciertas ocasiones del pase horizontal. Tú has dicho que tiene buen pase en largo, es verdad que lo tiene, pero le gusta a veces bastante abusar del pase horizontal. Le veo también un pequeño déficit, que es a la hora de girarse, no orientarse, sino girarse rápido. Ahí le veo un pelín un déficit. Y por último, esta temporada, cuando el fenómeno Camavinga pues se hizo viral en Francia, ¿no? Ya veían que era un chaval con una personalidad y una calidad tremenda, hubo equipos que le plantearon al Gen marcajes individuales y ahí él se sintió muy incómodo. Claro, un jugador de 17 años que ve que tiene un futbolista delante durante los 90 minutos, al final acabas siendo un jugador pasivo, ¿no? Entonces yo le veo un poco también tendencia a ser un poco pasivo cuando hay un marcaje individual férreo sobre él para encontrar los espacios. Bueno, es que, a ver, el marcaje individual, empiezo por lo último, es de las cosas más incómodas que te pueden realizar, ¿no? Hemos visto incluso en su momento a Maradona, que quizás sea la individualidad más grande que ha dado la historia de este deporte, pues con marcajes individuales que le han sacado de quicio. Es muy incómodo. Es que es muy incómodo. Y en un mediocentro, además, no sabes dónde ubicarte para participar.
A mí no me parece esto de los mayores impedimentos porque no creo que aquí le vaya a suceder si es que viene. A ver, y en cuanto a la horizontalidad de los mediocentros, yo tengo una teoría que es, para mí el problema es que no vea los pases. O sea, yo te pongo el ejemplo de Artur, ¿no? Que yo siempre hablo con mis amigos del Barça, periodistas que son afines al Barça o que comentan al Barça sobre Artur, que me parece un jugador con grandes capacidades, y yo creo que Artur ve los pases, pero retiene el balón. Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que el jugador haga lo que pide la jugada. O sea, yo tengo que ser horizontal con un motivo, porque quiero atraer al rival, porque el equipo viene de 2 o 3 acciones donde ha perdido la pelota y necesito respirar, porque el rival me está sometiendo y necesito tener la pelota en zonas donde no correr riesgo de no perderla. Perfecto, eso es un medio centro. Pero si yo veo que la jugada me pide romper línea y ser vertical, pues tengo que serlo, ¿no? Eso es lo que diferenciaba, en mi opinión, a Xavi del resto. Que Xavi jugaba con el timing del partido y hacía lo que pedía la jugada. Era horizontal cuando tenía que ser vertical. Entonces, a mí me preocuparía si no ve los pases. Yo, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Artur, es que es muy claro. Artur ve los pases y, sin embargo, prefiere retener el balón, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que el brasileño debe de pulir, por ejemplo, en mi opinión, para ser un centrocampista top, para ser indiscutible en el Barça. Y yo creo que al final esto va mucho en función de lo que te pide el entrenador. Si tú como medio centro sientes que el entrenador te da libertad, oye, siempre que puedas batir línea, mete el pase, aunque pierdas alguno, que no te importe, arriesga. Si lo ves, mete el pase dentro. Y si el entrenador, en cambio, te transmite un mensaje totalmente contradictorio, o el opuesto, mejor dicho, que puede pasar, de decir, oye, a mí me gusta que el medio centro sea muy seguro, que no haya pérdidas, porque hay entrenadores de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, tendrá mucho que ver con eso, también con la personalidad del mismo, de no tener miedo al error y de jugar con el riesgo. Pero ya te digo, cuando le vea mucho más, te diré, oye, me preocupa que es que no ve los pases, hacia adelante, solo ve lo que tiene cerca. Entonces eso sí es preocupante para un medio centro. También hay que decir que está en un equipo que está tercero en Liga Francesa, pero tiene un entrenador muy pragmático y muy resultadista, que no es lo mismo jugar en un estilo tan pragmático, que no tiene tampoco, con ritmos muy bajos de juego, que pasen pocas cosas y ser eficiente y eficaz en el metro finales, que jugar en un equipo que esté muy abierto, que haga a lo mejor juego de posición, o en muchísimos contextos, ¿no? Entonces, pues ahí también influye que sea un equipo que no hace un juego brillante, pero está ahí tercero de la Liga Francesa, luchando por entrar en Copa de Europa. Vamos con el último punto ya, Álvaro, que es que no es, claro, últimamente está saliendo en la prensa que el Madrid quiere un recambio de Casemiro y está sonando también Paul Pogba, pero yo lo veo un perfil intermedio de ambos. Por ejemplo, en defensa no es Casemiro, no es un jugador que vaya de momento esté capacitado como para jugar solo en un centro del campo del Real Madrid, que es uno de los equipos más exigentes del mundo, pero tampoco le veo Pogba, porque en su último partido ante el Montpellier, que él juega de interior, hay un gol que le mete al Montpellier que le define perfectamente. Él empieza la jugada al lado de los centrales y va avanzando poco a poco y acaba en el área rival asistiendo a un compañero. Entonces yo le veo un buen lanzador de transiciones, un jugador que en conducción se siente muy cómodo, más cómodo incluso que dando pases verticales, pero yo le veo un perfil intermedio entre Casemiro y Pogba en caso de que acabe llegando al Real Madrid. A mí Pogba me parece un llegador o un jugador para atacar en transición, atacar en espacio. En el resto de situaciones del juego no me termina de convencer. Ya lo he manifestado más de una vez. Creo que es muy poderoso y si lo aislamos como un ente individual tiene muchas capacidades, pero luego no hace que sus equipos jueguen mejor. Nunca ha colaborado en que sus equipos jueguen mejor. De hecho, cuando él ha brillado más ha sido en esa punta del rombo en la Juve, donde prácticamente era un media punta llegador y tenía pocas responsabilidades en la creación. Y bueno, vamos a ver Camavinga. Yo a día de hoy no lo veo como Casemiro y mucho menos en el Real Madrid. Otros equipos que defiendan con el bloque más junto, donde se repartan más las responsabilidades, pues a lo mejor ahí no es tan necesario un jugador tan específico y que sea un número uno en lo defensivo, porque para mí, ya te digo, Busquets, Casemiro, los dos mejores mediocentros del mundo, con la particularidad de que Casemiro es el mejor en la fase defensiva y Busquets es el mejor mediocentro en la construcción. Ve los pases que nadie más ve, ¿no? Y tiene una sangre fría increíble a la hora de iniciar la jugada. Y Camavinga, de momento, es un jugador que le gusta conducir, batir líneas, con ciertas similitudes en su juego,
en cuanto al concepto a De Jong, que De Jong le estamos viendo que en el Barça no puede absorber tanto balón, no puede conducir tanto, no tiene tanto espacio para cabalgar. El Barça no juega tanto hacia adelante como el Ajax, que era un equipo que continuamente quería jugar hacia adelante y que era un poco su estilo, y está sufriendo porque no puede sacar a relucir sus cualidades. Yo creo que el Real Madrid es un equipo que da mucha libertad a la hora de crear. Zidane da mucha libertad a la hora de sus futbolistas, que le gusta que cada uno encuentre su hábitat en el campo donde se sienta cómodo. No tiene demasiadas normas, demasiadas reglas en cuanto al ofensivo, así que yo creo que él sí se podría sentir cómodo en cuanto conozca a los compañeros, pero ya te digo, su fútbol es de asumir riesgos, de absorber mucho balón y de que el balón le vuelva de manera constante. Yo lo que le he visto, sus compañeros le buscan para que el balón le vuelva, o sea, que asuma las responsabilidades en la construcción y en superar las líneas del rival. Vamos a ver, porque el Real Madrid son palabras mayores, y más con un chico tan joven. Pero bueno, yo creo que si el precio es adecuado sería una gran oportunidad de mercado porque las cualidades que está presentando, lo que hemos dicho al principio, las cualidades que presenta a una edad tan temprana pues son muy importantes. Yo barro para mi casa antes de despedirte. Espero que el Rennes entre en Champions y que le veamos un año más en la Liga Francesa. Yo creo que le vendría bien crecer en Europa, en una competición que va a jugar si le termina fichando el Real Madrid. Y bueno, Álvaro, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí. Ha sido un auténtico placer escucharte hablar no solo de Camavinga, sino de conceptos tácticos, sobre todo la posición del centrocampista defensivo, que es una posición de las más complicadas para los que hemos jugado al fútbol, la conocemos bien. Y te mando un fuerte abrazo y estás invitadísimo aquí cuando quieras. Pues nada, un placer, y lo que tú has dicho al final, que no sería mala opción llegar a un acuerdo con él y con el club y que continuara, ¿no?, algún año más en el club donde está ahora, donde se siente importante, y que en estas edades, los primeros años de tu carrera, es muy importante jugar mucho, porque es cuando progresas. Así que nada, un placer, cuando quieras repetir.